5. Si tuvieron oportunidad de entrar a la plataforma. Te dirán, la profe no lleva rápido. No, lo que pasa es que ya el curso está terminando. Señores, dentro de 3 semanas ya estamos fuera, ya terminamos. Por eso es mi insistencia algunas veces cuando yo le digo a ustedes que por favor me completen, que no debiera yo de estarlo llamando, que me completen alguna que otra tarea que le falta. O sea, no es por yo ser necia, sino que ya está terminando el curso. Está terminando. Ya nos queda poco. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Me avisan cuando la puedan ver. Ya, profe. Ya, profe. Ok, miren, en la clase pasada, ustedes saben que estuvimos hablando de las diferentes enfermedades que se pueden desarrollar en boca, ¿verdad? Entonces, ya en este módulo, esta parte de este módulo es mucho más práctico. Ya aquí vamos a ver todo el instrumental que utilizamos en odontología. Lógicamente hay cositas que se van a escapar, porque los que trabajan ya como tal en odontología saben que son muchos utensilios. Yo le voy a hablar de manera generalizada de las cosas que se utilizan en odontología. No le voy a hablar prácticamente por especialidad, porque ya cuando, por ejemplo, trabajamos con un especialista en particular, ya estamos haciendo otra cosa, muy diferente quizá a la odontología general. Y yo sé que casi siempre los trabajos que aparecen, aparte de los especialistas, aparecen muchos trabajos en odontología general. Entonces es mi deber enseñarle la odontología tradicional o la odontología general. Entonces este es el módulo 5, la primera guía de este módulo, son 2 guías, se observaron en la plataforma. Este módulo se llama Asistencia al odontólogo en operatoria. Entonces, en esta unidad que vamos a trabajar en el día de hoy, vamos a aprender todo lo relacionado con el instrumental en odontología. Dentro del objetivo general de este módulo tenemos que al finalizar el módulo las personas participantes estarán en capacidad de asistir al odontólogo en las operatorias de acuerdo a las normas de seguridad e higiene ocupacional. Dentro de los objetivos específicos que vamos a trabajar está identificar y manipular los instrumentos dentales usados en el consultorio odontológico según normas de higiene y seguridad ocupacional, manejar y preparar los materiales dentales según las normas establecidas, aplicar la técnica 4 manos según las normas de higiene y seguridad ocupacional y manejar el aparato de rayos X según sus características. En esta guía vamos a trabajar, identificar y manipular los instrumentos dentales usados en el consultorio odontológico según normas de higiene y seguridad ocupacional. Ya esta parte de materiales, técnica 4 manos y el manejo de rayos X lo vamos a ver en la próxima guía, o sea, en la guía de la unidad 2. Aquí voy a necesitar una manita de ustedes. Me ayuden y me colaboren a leer. ¿Me escucharon? Ok. Adelante. ¿Quién me levantó la mano primero? Creo que fui yo, profe Nairobi. No, fui yo, Ilcia. Ah, ok. Ok, entonces miren, vamos a organizarnos. Ilcia, Nairobi y luego Anjuli. Totalmente. Sí, muchas gracias.
Ok, ya, Adelante, Isa. ok. Asistencia al odontólogo en operación. Instrumentos dentales. Existen infinidad de instrumentos que los odontólogos utilizan para realizar las distintas técnicas y tratamientos en la cavidad bucal de sus pacientes. Instrumentos diagnósticos. En este grupo se incluyen todos los instrumentos que van a permitir al odontólogo la exploración visual de la boca y los dientes. Para explorar la boca es necesario: 1. Espejo dental. Con esto, el odontólogo separa las mejillas para observar el interior de la cavidad bucal. 2. Sonda dental. Se exploran los hoyos, surcos y fisuras de la superficie dentales para localizar caries. Sonda periodontal. Para establecer el estado del periodonto, instrumentos milimetrados con marcas cada 2 milímetros, ¿qué se dice, profe? Que sirven para medir la pérdida de inserción del diente. Pinza de algodón, que sirve para llevar el algodón a boca y agarrar otros objetos. Ok, déjamelo hasta ahí. Entonces, tenemos lo que es el espejo dental, que sirve para la exploración visual. O sea, es el primer contacto que tenemos con el paciente, o sea, para examinar su boca y poder identificar las caries. Nos sirve para también distender o agarrar las mejillas, o sea, separarlas. Tenemos lo que es el explorador o sonda dental. Se le dice sonda, pero nosotros lo conocemos más, o ustedes lo van a identificar mejor por explorador. Este utensilio o este instrumento se utiliza para la identificación de caries. El explorador. La pinza de algodón, que es esta que vemos aquí, que sirve para llevar a boca la pinza, o sea, el algodón, pero se pueden agarrar con la pinza, o sea, la pinza de algodón tiene miles de utilidades. O sea, ustedes se imaginan cuánta utilidad tiene la pinza de algodón. O sea, nosotros podemos agarrar todos esos objetitos pequeños que a veces uno no puede, se le hace como difícil agarrarlo con las manos y con la pinza de algodón que nosotros lo agarramos. Y esta es la sonda periodontal, que es también parte del instrumental básico. Esto que vemos aquí, nosotros le llamamos instrumental básico. Este instrumental aparece hasta en misa. ¿Qué quiero decir con esto? Que este instrumental, ustedes, independientemente de la bandeja que vayan a preparar, o sea, dígase que van a preparar una bandeja para cirugía, siempre deben de poner un instrumental básico. Este es el que se utiliza para diagnosticar, o sea, cuando el paciente va por primera vez, pero también ese se utiliza en todas las bandejas. O sea, el espejo, el explorador, la pinza y la sonda periodontal se van a poner en todas las bandejas, independientemente del procedimiento que uno vaya a realizar. La pinza, la sonda periodontal, que es esta última que yo subrayé, es muy parecida al explorador, lo único que es un poquito más gordita que el explorador. Y tiene unas ranuritas, unas rayitas. En la imagen no se puede observar, pero tiene unas rayitas que es lo que te va a permitir medir. O sea, cada rayita vale 2 milímetros entre una y otra. Entonces, esa rayita te va a permitir identificar cuando hay pérdida de hueso. ¿Se acuerdan las enfermedades que vimos de las encías, tanto la gingivitis como la periodontitis? Para poder identificar, ¿cómo? Que sirva por banda. Ok, para poder identificar si hay gingivitis o si es una periodontitis, es con este instrumental. Por eso es bueno siempre colocarlo en la bandeja diagnóstica, porque cuando el paciente va por primera vez, uno tiene que percatarse si es un paciente que en su momento determinado ha sufrido o no de gingivitis o de periodontitis. Siempre quedan como esa secuela y se puede medir con la sonda periodontal.
Eso uno lo introduce en la encía del paciente, la encía que está justamente alrededor del diente, en el cuello del diente, donde se marca en la clase quinta, ¿se acuerdan? Entonces, ahí hay un bordecito de encía donde uno introduce todo ese alrededor del diente, la sonda periodontal, y ahí uno identifica, dependiendo de la cantidad de milímetros que se hunda, por ejemplo, lo normal son 2 milímetros que debe de medir, pero si mide 4, quiere decir que es probable que haya una pérdida ósea ahí. Si mide 6, si mide 10, o sea, estamos hablando de que hay una pérdida ósea significativa en esa zona y hay que ver el por qué. Entonces, vuelvo y repito, esto que vemos aquí, espejo, explorador, pinza y sonda periodontal, es lo que nosotros llamamos instrumental básico. Es lo que nosotros vamos a ver en todas las bandejas. Quizás lo que es la sonda periodontal puede que, dependiendo quizás del proceso que vayamos a realizar, tal vez no se ponga, en caso de que no sea un diagnóstico. Podemos eliminarla esta. Si vamos a hacer un tratamiento de canal, si vamos a hacer un empaste, no es necesario colocarla, perdón, no es necesario colocarla, pero lo correcto, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, que vamos a ver a ese paciente por primera vez, es colocarle su sonda periodontal. Continúa. Instrumentos de operatoria con amalgama. 5. Vaso de Apen. Recipiente metálico de vidrio de pequeño tamaño. Recibir la amalgama recién batida. 6. Portaamalgama. Instrumento de uno o dos extremos activos. Cada extremo es un cilindro hueco con embolo. Recoge la amalgama del vaso y la lleva a la cavidad. Ok. Le voy a enseñar lo que es un vasodapen, que está aquí debajo. Esto es un vasodapen. Esto que vemos aquí, ¿lo están observando? Sí. ¿Se puede ver? Sí, profe. Ok. Ciérrenme el micrófono para que me puedan escuchar. Esto es un vasodapen. En este caso es metálico, pero los hay plásticos y de cristal. Pongo la imagen del metálico porque es el que se usa para hacer empastes con amalgama. Y este que está aquí arriba es el porta amalgama. Voy a ampliar un poquito la imagen para que se pueda ver mejor. Mire, este instrumento que ustedes ven aquí se llama porta amalgama. Tiene dos partes activas, esta y esta. Una viene más fina y otra viene más ancha, porque va a depender de la cantidad de amalgama que yo quiera recoger. Si es una cavidad, una clase muy amplia, una caries muy grande, entonces voy a necesitar el ancho porque me voy a pasar el día con el fino, ¿verdad? Pero si es una cavidad pequeña, lo puedo recoger con el fino. Entonces, este instrumento es el que se utiliza para recoger del vasodapen la amalgama y llevarla a la boca del paciente. Seguimos. Atacador condensador. Cada extremo presenta forma de cilindro macizo con base plana. Comprime o condensa la amalgama contra el suelo de la cavidad. Bruñidor. Su extremo presenta diversas formas, pero es redondeado y liso, esférico con forma de bellota, etc. Bruñido de la amalgama y adaptación de esta a la cavidad. Conformador de surcos. Es un tipo de bruñidor con extremo en forma de diamante, tallado de los surcos oclusales en la amalgama. Fresa de 1000 hojas. Normalmente son esféricas con hojas muy unidas entre sí. Pulido de amalgama una vez transcurrido un tiempo mínimo de 24 horas tras finalizar la obturación.
copas y puntas de silicona, fresas con extremo de silicona, pulido de amalgama. Una vez transcurrido un tiempo mínimo de 24 horas tras finalizar la obturación. Ok, miren, el atacador o condensador es este que está aquí. Voy a ampliar un poco la imagen que está aquí. Mírenlo aquí. Parece un... No sé si se puede ver ahí. Es el mismo, pero en diferentes, vamos a decir que tamaños. Este es el único diferente, pero después los demás son lo mismo. Ese es el atacador, parece como si fuera una pequeñita mano de mortero en miniatura. El atacador o empacador, la función de él es, luego de que esa amalgama es llevada a la cavidad del paciente, es majarla, como aplanarla. Sirve como de, es como si tú le pasaras un rodillo, por así decirlo, para aplanarla, para que esa amalgama quede adosadita y pegadita al diente y no se rompa con facilidad. Entonces, el bruñidor, la función del bruñidor lo que hace es, no tengo una imagen aquí del bruñidor, el bruñidor tiene esta misma forma, o sea, es un instrumento a sí mismo alargado, pero con dos bolitas en los extremos, una más grande que la otra. Entonces, la función del bruñidor es eliminar los excesos de amalgama, o sea, los excesos de amalgama, esa amalgama que está sobrando en el proceso de la cavidad que estamos haciendo, que estamos llenando. Entonces, utilizamos ese bruñidor y además sirve también para que la amalgama se pegue a las paredes del diente. La amalgama trabaja en función de retención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos tenemos una caries que le vamos a colocar una amalgama, luego de que esa caries la limpiamos y tenemos ya la cavidad, necesitamos que la cavidad sea profunda y amplia para que la amalgama quede bien pegada. O sea, si es una amalgama pequeña, se va con mucha facilidad, porque necesita tener como ese medio de retención para ella quedarse agarrada. La forma en que la amalgama se pega es por retención y por presión que nosotros le hacemos con el empacador. No trabaja de forma química, como ustedes lo van a ver más adelante, que se trabaja en la resina. La resina se trabaja en forma química, o sea, se pega químicamente al diente, o sea, con algunos químicos se pega la resina al diente, pero en este caso de la amalgama no es así. La amalgama se pega es por presión y por retención, se pega la amalgama. Este es el conformador de surcos, el que vemos aquí. Este es el conformador de surcos. Hay dos tipos de conformador de surco. Está el conformador de surco o tallador de Wesco o tallador de Frank. Cuando vayamos al hospital, yo se los voy a mostrar si allá hay de los dos. Entonces, ¿qué hacemos con este conformador de surcos? Luego que bruñimos ese diente, que quitamos los excesos de amalgama, entonces tenemos que hacerle los diseños al diente porque la amalgama no es plana. O sea, tenemos que hacerle cada ranurita que tiene el diente para que parezca, para que tenga anatomía como tal de un diente, que no se vea como si fuera una pista de aterrizaje, sino que tenga todos los surcos, las fosas y fisuras que tiene un diente. Entonces, para eso es que se utiliza el tallador de Frank, de Wesco
o conformado de surcos, que también se le llama. Las fresas de 1000 hojas la vamos a ver más adelante, que tengo una imagen, yo se la voy a mostrar. Son unas fresas que se utilizan de manera exclusiva para pulir amalgamas. Ustedes saben que por más que uno quiera, no puede colocar la cantidad de material que uno necesita. Casi siempre, cuando ustedes se hacen un empaste, siempre les sobra un poquito, ¿verdad? Del empaste y hay que rebajarlo un poco. Entonces, para eso se utilizan las fresas de 1000 hojas. Dentro de las recomendaciones de la utilización de la fresa es que se haga como mínimo después de 24 horas, de hecho, o sea, al otro día. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque esa amalgama está reciente, está mojada, dura un tiempo secando y para que la amalgama no se vaya completa, cuando yo le pase la fresa, no se retire, entonces, bueno, pulirla después de 24 horas. Tratar de adaptarla lo más posible a la oclusión del paciente, o sea, como muerde, tratar de que no quede que no quede alta, que quede lo más parecida a la mordida que tenía anteriormente el paciente, para evitar ese tipo de problemas, porque no se puede pulir de una vez, hay que esperar 24 horas para pulir la amalgama. Y copas y puntas de silicona, que también la vamos a ver más adelante, que están más hacia abajo, en la parte de prótesis. Esas copitas y puntas de silicona también se utilizan para pulir, eso como para darle brillo. La fresa de 1000 hojas como para rebajarla un poquito cuando le queda un poco alta. Y las copas y puntas de silicona es para darle como ese brillo, para que ellas se mantengan siempre brillositas y bonitas. Ustedes saben que la amalgama con el tiempo se pone negra. Ok, adelante, Nairobi. Instrumento de operatoria con resina. Es un instrumento doble de mano con el que con el que el dentista lleva el compósite, así, el compósite, Composite. composite al diente y lo coloca en su interior, siguiendo una técnica determinada y siempre en pequeñas cantidades. Instrumento de profiliasis. Ok, déjalo Ok, hasta ahí. ok. Este instrumento que vemos aquí, este, es el instrumento que utilizamos para hacer resina. Si ustedes se fijan, parece un palito de golf. Las hay en diferentes tamaños, de diferentes materiales, vienen plateadas, vienen doradas. Todas son la misma. Lo único que una viene un chin más ancho, un chin más larguita, un chin más fina. Va a depender de la que yo quiera y va a depender de la cavidad que yo tenga, si es muy grande, si es pequeña, etcétera. Entonces, estas espátulas de resina se utilizan para tomar la resina del cartucho de resina donde vienen y llevarla a la boca del paciente. Este es el instrumental, eso es lo único, no es lo único que se pone en la bandeja, lógicamente, porque hay que poner explorador, espejo y pinza y los demás materiales, pero dentro del instrumental, básicamente es esto lo que se utiliza y las fresas que se utilizan para pulirlas también. Entonces, este es el instrumental para resina. Sigue, Nairobi. Instrumento de profiliasis. Eliminación, Profilaxis. ay, perdón, profe. Eliminación de la placa bacteriana o sarro. El primer paso para llevar a cabo este tratamiento es eliminar esa placa bacteriana o sarro adherido a la superficie dental. Para ello contamos con dos instrumentos principales que nos ayudarán en nuestra labor. Las curetas son instrumentos manuales que constan de 3 partes, el mango y 2 partes activas. Estas últimas son las que van a realizar el trabajo de eliminación de sarro. Aunque las curetas se usan principalmente para hacer raspados y alisados radiculares, de este tratamiento hablaremos en otro curso. Pueden ser útiles en zonas de donde las puntas de ultrasonidos nos lleguen a eliminar el sarro de forma satisfactoria. Ok, estas que vemos aquí son las diferentes
curetas que nosotros utilizamos para hacer las profilaxis. Si se fijan, vienen de diferentes formas. Bueno, son todas muy parecidas. Ustedes dirán, ay, no, son todas iguales, profe, no. Pero si ustedes se fijan, esta es esta tiene una angulación diferente a esta, por ejemplo. Y ya cuando ustedes la tengan en mano, ustedes se van a dar cuenta que algunas tienen una curvatura, otras no. Y eso va a depender, porque, por ejemplo, hay algunas que se utilizan para interproximal, o sea, para en medio de, y hay otras que se utilizan para la cara vestibular y para la cara lingual, o sea, que eso va a depender. Pero por lo regular, uno como odontólogo no se complica tanto. Uno coloca una cureta universal que nos sirve para trabajar cualquier lado de la cara del diente y básicamente el profesional utiliza la cureta cuando el ultrasonido no puede llegar, que lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien me levantó la mano? Dígame, Jorge. También pueden venir enumeradas, por ejemplo, para la duplicación. Sí. Tienen 9, 10, 3, 4, Bueno, así más o menos el doctor. Eso va a depender de la marca. También, sí, eso le iba a decir. No te escucho, Jorge. Digo, ahora sí. Sí, ahora te Digo, escucho. para así, profe, facilitar a ustedes el trabajo. Por ejemplo, usted le dice a Branda, dame la 10, esas que son enumeradas. Ya más o menos no sabe para qué la va a utilizar. No es que está buscando ahí. 500 Facilítame el curetas. trabajo. Exacto. Bueno, eso va a depender de la marca, Jorge, porque por ejemplo hay marcas que vienen 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hay otras que vienen del 1 al 10, como tú acabas de decir, o sea que eso va a depender, pero yo le decía que hay curetas que vienen que se llaman curetas universales, que se utilizan para cualquier lado, incluso hasta la forma de la misma cureta te dice, ya cuando tú tienes experiencia, lógicamente, para qué se utiliza, si es para el área interproximal o si es para vestibular o palatino. Casi siempre las curetas yo las utilizo, al menos yo, de manera particular, cuando el ultrasonido no puede llegar. No puedo trabajar con el ultrasonido en esa zona porque está muy lejos o voy a lastimar al paciente, no se utilizo mi cureta. Pero después de lo contrario, yo uso mi ultrasonido porque para mí es maravilloso. Adelante, Nairobi. El ultrasonido y las puntas. Es el instrumento de elección para realizar este tratamiento. Por medio de las vibraciones que produce, consigue romper y eliminar el sarro mucho más rápido que las curetas. El ultrasonido puede venir incorporado al equipo en una manguera o podemos usar un equipo aparte. Miren, este es el ultrasonido, este que vemos aquí. A lo que se refiere a que viene, o lo que pasa es que hay algunos sillones dentales que traen integrado el ultrasonido. Por ejemplo, la mía no lo trae y yo tuve que comprarlo aparte. Pero por lo regular hay muchas unidades dentales que traen el ultrasonido y no hay que comprarlo aparte. Pero esto, independientemente de lo compre aparte o no, es igual en todos los lados. Es un ultrasonido. Entonces, este es el mango del ultrasonido y aquí es donde se le colocan las puntas. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, tiene una forma muy parecida a la que tiene las curetas. La diferencia entre la cureta, que la cureta yo tengo que utilizarla de manera manual, o sea, yo hacer mi propia fuerza, utilizar mi propia fuerza para limpiar la superficie del diente. Sin embargo, con el ultrasonido, como el ultrasonido trabaja por vibración, o sea, vibra y al mismo tiempo expulsa agua,
yo solamente lo paso por la zona donde yo quiero que me elimine el sarro o la piedra. O sea que para mí y para el paciente es mucho más práctico, molesta menos, las limpiezas son más rápidas, tú eliminas mucho más rápido también el sarro y el paciente se evita dolor, la duración dentro del área odontológica y tiene una limpieza garantizada y bien hecha. A mí me gusta mucho mi ultrasonido. Vuelvo y repito, si solamente uso las curetas en caso de que, porque hay casos de que no se puede, ¿de acuerdo? O en pacientes, por ejemplo, que tienen marcapaso, no se pueden utilizar ultrasonido. El ultrasonido descarga la pila que tiene el marcapaso, no se puede utilizar. O sea, que hay que preguntarle. O sea, hay casos en los que, por más que yo quiera, no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, ya en esos casos no se utiliza el ultrasonido, sino que utilizaríamos la cureta. También las puntas vienen de diferentes tamaños y formas para uno facilitarle ¿verdad? El proceso. Anjuri. Profe, yo estoy cenando. Ok, Ponerle a otra gente mientras tanto, yo lo hago un ratico. Y excúseme. está bien. ¿Quién me colabora aquí? Alexa. Ana Alexa. Deme un momento, profe. Ah, ahora sí. Instrumentos quirúrgicos de tejido blando. Bisturí. En la actualidad disponemos del bisturí básico o frío, el bisturí eléctrico y el láser quirúrgico. El bisturí convencional consta de un mango y de una hoja cortante desechable. Exacto. Este es el mango, esta parte que vemos aquí. Cuando habla de mango, se refiere a la parte donde yo la voy a agarrar. A eso que se refiere al mango. Y la parte activa, que es la hoja, que es esta que vemos aquí. Por lo regular en odontología usamos el mango número 3 con una hoja número 15. Esa es la que por lo regular utilizamos en odontología. ¿Para qué sirve el bisturí? Uy, tiene muchísimas utilidades. Dentro de ellas, por ejemplo, y más que, por ejemplo, ustedes están viendo que se utilizan, esos son los instrumentos quirúrgicos de tejidos blandos, lo que quiere decir que se utilizan mucho en cirugía. Por ejemplo, cuando hacemos extracciones un poco complejas que necesitamos levantar un colgajo. Levantar un colgajo es cortar un poco de encía para tener mayor visibilidad. Entonces utilizamos el bisturí. En cirugías periodontales utilizamos mucho el bisturí, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa. Tijeras, instrumento articulado. Cortan por la fijación de sus dos brazos u hojas. Son fijos y largos, finos y largos. Pueden ser curvas o rectas y acabar en punta roma o afilada. Ok, aquí tenemos, tenemos las diferentes tijeras que hemos estado mencionando. La de punta roma que se refiere a esta, o sea que no corta, o sea la punta no corta. Pero por ejemplo, si ustedes ven, esta y esta tienen puntas afiladas, o sea que si yo corto aquí en esta puntita, corta. ¿Para qué utilizamos la tijera? También tiene múltiples funciones, pero una de las principales es cortar el hilo cuando vamos a suturar. En caso de, por ejemplo, que en el caso quirúrgico, que hacemos una extracción que por lo regular hay que dar puntos, en ese caso entonces utilizamos las tijeras. De preferencia, a mí me gustan curvas porque tú puedes llegar a zonas que, por ejemplo, cuando uno hace terceros molares o cordales, que están muy hacia detrás,
las que son rectas, es un poquito difícil de uno trabajarlas. O sea, uno puede sin querer lastimar al paciente. Me gustan más curvas, porque así yo tengo como ese rejuego de esa curvatura, de que no la voy a llegar hasta allá atrás, sino que tengo como más control, siento yo como profesional. A mí me gustan más curvas, pero tengo de todas. Pero dependiendo de lo que vaya a hacer, entonces tengo un orden de utilidad. A mí, por ejemplo, para esa zona que es tan hacia detrás, me gustan así, curvas. Continúa. Periostostoma. Pueden tener un Pero, mango y dos. sí, Pueden tener un mango y dos partes activas denominadas fresh, o una sola parte activa y con el mango más ancho denominada Willerger. sí. Legras o cuchillas de cirugía. Presentan un mango estriado y dos partes activas en sus extremos, con distintas angulaciones para facilitar su introducción en todos los alveolos. Existen legras con una sola parte activa y un mango. ¿Sigues ahí, Alexa? Sí, ¿no se escuchó? En todos los, no sé si fue mi internet o si fue que se cortó un poco la voz. Yo terminé de leer todo, pero comienzo de nuevo. Legras o cuchillas de cirugía. Presentan un mango estriado y dos partes activas en sus extremos, con distintas angulaciones para facilitar su introducción en todos los alveolos. Existen Ahí se volvió a perder, pero legras con una sola parte y un mango. ok. No sé si es mi internet o no sé si No es mi es, internet. El de ella, profe. Ah, ok. Lo que pasa, Alexa, que se corta y como que se pierde tu voz en el momento que tú estás leyendo, pero está bien. Déjamelo hasta ahí. ok, Eh, el periostóstomo o legra, o sea, tienen la misma utilidad. ¿Se acuerdan ahorita cuando yo hablé de levantar un colgajo? Entonces, eso sirve para despegar la encía de la encía que yo corto, sirve para despegarla del diente. Aquí están los diferentes tipos. Tienen la misma utilidad dentro del proceso de cirugía. A mí particularmente me gusta mucho, yo sé que esa no es su utilidad, pero yo la utilizo, me gusta la legra para luxar, así como se usan los elevadores, que lo van a ver más adelante, que se utilizan para aflojar los dientes. A mí me gusta utilizar la legra para eso. No solamente que despegue la encía, sino también ayudarme un poco con luxar, o sea, con flojar el diente. Ok, Jorge me levantó la mano. Adelante, Jorge. ¿Me escucha? Sí, Eh, Instrumentos quirúrgicos de tejidos duros, pinza, ugla, pieza con dos brazos articulados que se cierra por presión y se abre por el efecto de un muelle o resorte con capacidad de recuperación. Su parte activa tiene dos concavidades con bordes cortantes. es esto que vemos aquí. Esto es una pinza gubia. La pinza gubia sirve para cortar hueso. Ustedes ven que tienen un parecido muy semejante a la cortacutícula que tiene, a esto que se refiere, al muelle de presión, que tiene un cierre de presión articulado. A esto que se refiere. Y de verdad que trabaja con mucha presión porque imagínense, sirven para cortar huesos. O sea, ustedes pueden cortar hueso con este tipo de pinza. Sigue, Jorge. Limas de hueso. Puede tener una o dos partes activas
perdón, profe, limas de hueso pueden tener una o dos partes activas. La parte activa puede presentar diferentes formas, corte cruzado o recto. Miren, estas son las limas de hueso. Voy a ampliar un poquito la imagen para que puedan observarla mejor. Si se fijan, tienen ranuritas muy parecidas a las limas que nosotros utilizamos para limarnos las uñas. Lo único que son un poquito más gruesas porque lógicamente es para limar hueso. ¿Para qué sirve esto? Ustedes ven cuando hacemos extracciones, muchas veces el hueso queda irregular, queda como con pullitas. Entonces, una forma de alisarlo, de que el hueso no quede con pullas, si ese paciente cicatrice bien, entonces es utilizando las limas de hueso. Alisándolo bien bonito para dosarlo bien bonito el hueso y que el paciente cicatrice con bien, o sea, que no tenga ningún tipo de inconveniente. Para eso utilizamos la lima de hueso. Sigue. Las pinzas existen de distintos tamaños y angulaciones y terminadas con puntas más o menos finas a traumáticas, sin dientes o traumáticas con dientes. Existen dos tipos fundamentales, las pinzas de disección y las porcipresión, pinza mosquito, etc. Por ejemplo, esta que vemos aquí es la pinza mosquito. Es la que utilizamos también en sutura, esa pinza para agarrar el hilo cuando estamos suturando. A lo que se refiere Jorge cuando él dice que hay traumáticas con dientes y atraumáticas sin dientes, es que en esta parte aquí, en esta parte, cuando uno abre la pinza, tienen unas ranuritas muy parecidas a estas que están aquí. Esas son las que se llaman pinzas traumáticas, por así decirlo. Y hay otras que vienen lisas totalmente. Si les soy sincera, a mí me gustan traumáticas entonces. A mí me gusta que tengan ranuritas porque eso me garantiza a mí que lo que yo agarre con esa pinza va a quedar ahí sostenido. Las lisas por lo regular se zafan con mucha frecuencia. Ya esta es la última, Jorge, léeme. Instrumento para la exodoncia, force. Está basado en el principio de la palanca de segundo orden. Hay un force diferente para cada maxilar y tipo de grupo dental. Ok, miren, aquí hay una imagen con los diferentes forces, que de hecho faltan muchísimos ahí. Le estoy enseñando una pincelada de la cantidad de force. Por ejemplo, tenemos el 69 o pinza gubia, que se le llama así también. No, perdón, pinza gubia no, punta de bayoneta. Se le llama punta de bayoneta. Esa nos sirve, por ejemplo, cuando vamos a sacar restos de raíces que quedan en boca del paciente, que no lo podemos agarrar con otro de estos. Esta tiene la puntita como mucho más afilada y podemos agarrarla con mucho más facilidad. Tenemos el 150, que es un force que se le llama también universal, porque podemos sacar cualquier diente de la parte de arriba. O sea, de la arcada de arriba o del maxilar podemos sacar cualquier diente. Ese nos sirve el 150. Tenemos el 151, que es también universal, que nos sirve para sacar cualquier diente de abajo, de la parte de abajo. Tenemos también los 88 o 18L y R, que son para los molares. O sea, uno se utiliza los molares para el lado derecho, que son los R, y el L son para los molares del lado que están ubicados del lado izquierdo. ¿Qué le digo? Eso va a depender de
de lo que pida el odontólogo. Yo por lo regular no uso mucho los R y L. Me gustan más los universales y me gusta mucho el cuerno de vaca, que aunque aquí dice 23, es el 16. El cuerno de vaca sirve para extraer los números 6 de cada par. Casi siempre nosotros sacamos los 6 inferiores con ellos. O sea, esa es su forma de uso, los 6 inferiores. Se le llama 16 o cuerno de vaca también. Pero le voy a pedir un favor. Si le van a hacer una extracción a un paciente que ustedes ven que está nervioso, no le digan al odontólogo, doctor, ¿quiere que le pase el cuerno de vaca? Porque ustedes saben lo que ustedes van a causar ahí, que ese paciente se pare y salga corriendo. Entonces, claro, porque imagínense cuando le hable, ¿ustedes quieren que le pase el cuerno de vaca? Ya ustedes saben que eso es un problema seguro que ustedes están buscando. Este que se utiliza, bueno, se utilizaba mucho más antes. Yo sé que hay algunos odontólogos que todavía lo utilizan para sacar dientes anteriores específicamente. O sea, dientes que tienen una sola raíz. En este caso, los anteriores, que por lo regular tienen una sola raíz. Y así sucesivamente. Eso va a depender, vuelvo y repito, de cómo o sea, de cómo trabaje el odontólogo con. Ustedes se tienen que ir adaptando a las cosas que le gusta al odontólogo con el que ustedes trabajen. Por ejemplo, hay algunos forces de los que están ahí que yo no utilizo, que no me gustan. Pero hay otros odontólogos que sí, que lo usan. Entonces eso va a depender de con quién ustedes trabajen. ¿Sí? Por ejemplo, profe, una preguntita. Es como usted dice, porque yo leí hace mucho tiempo que el 151 que usted señaló ahí, Ujú. como que lo utilizaban para los centrales, pero a donde yo Sí, trabajo yo nunca nunca lo he usado. sacaron, no, Sí, el nunca lo han 150. usado. Mira, el 151, así se le llama, universal. Tú puedes sacar cualquier diente de abajo, sea central, lateral, canino, molar, premolar, tú lo puedes sacar, hasta un tercer molar, si tú quieres, porque es un universal. Y el 150 es un universal para los dientes de arriba, específicamente. Incluso vienen con una angulación diferente. O sea, tú te das cuenta cuando es un 151, porque si tú te fijas, el 151 viene como con una ligera angulación para que se haga hasta fácil uno entrarlo en la boca, ya sea para trabajar la parte de adelante o para la parte de atrás, pero que da la angulación para tú trabajar abajo. Y el 151, el 150 te da la angulación para tú trabajar arriba, en cualquier parte de arriba. Yo me siento muy cómoda con ellos. O sea, tengo los otros forces porque hay que tenerlo y es parte de mi comunidad odontológica, pero de verdad que si yo tengo mis dos forces ahí principales, yo soy feliz con ellos y mi 16. Yo hago de todo con esos tres. Ay, con mi pinza punta de bayoneta, que me encanta también. Pero vuelvo y repito, Jorge, mira el caso tuyo, tú nunca has visto en la consulta que tú trabajas que hayan sacado un central con un 150 o con un 151. Sin embargo, uno lo utiliza mucho. ¿Qué número utilizan allá para sacarlo entonces? Bueno, El 99. sí, se la hace más cómoda, como usted dice, a usted se la hace más cómoda. Sacar anteriores. Los tres, ajá. Pero a veces no me equivoco, por ejemplo, en pocas ocasiones en los años que tengo, tú sabes, lo puedo utilizar, así, pero siempre, pero parece que se la hace más cómodo. A ver, no te entendí.
Él usa el 150, Sí, es el que él le gusta. le gusta a ella. Ah, perdón, a ella, a la doctora. Es que eso va a depender, como te digo, es como uno se sienta cómodo. A ella le Sí. gusta sus Por ejemplo, 150 y ella se maravilla con sus 150, pues perfecto. Tú sabes que eso ok. va a depender, vuelvo y te repito. Pero lógicamente cada force vino con una utilidad específica. Ok, que te sirva para otra cosa. Por ejemplo, yo he sacado raíces con limas endodónticas y las limas endodónticas no sirven para sacar raíces. Eso no vino para eso vino para hacer tratamiento de canal. Pero me ha tocado casos que con una lima yo puedo resolver para no hacerle daño al paciente. Ok. Y eso Entonces, siempre he visto que sucede a veces los especialistas, que por ejemplo van allá y usan un instrumento y a veces me ven como que yo, no sé, los ojos, y me dicen, no te preocupes, que nosotros hagamos maravilla. No, 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 porque eso no es quizás, que va, tú sabes, en realidad ustedes saben, no es que no saben que es el que se utiliza para eso, como usted dice, sino que se sienten como cómodos. sí, la idea es resolver sin hacerle Sí, lógicamente daño al paciente. Pero hay perfecto. instrumental que tú utilizas que sirven específicamente para una cosa, pero te resuelven otra. Entonces, si tú te sientes cómodo resolviendo esa problemática con eso, y hasta ahora has hecho un buen trabajo y tú me entiendes, no le has hecho daño a Sí. nadie, no hay la necesidad. Deme un segundito. Disculpen. Entonces, como te decía, Jorge, y a los demás, eso va a depender. Va a depender de cómo uno se sienta cuando uno esté en el proceso. Entonces, ya, Julie, ¿me puede colaborar un poco? Sí, sí, ya. Adelante. Botadores rectos. Consta de un mango y un tallo recto, acabado en una punta activa. Botadores en T. Son palancas de segundo orden. Como bien dice su nombre, tiene una forma de T y su punta activa tiene varias formas, dirección y angulación. Botadores en S. Tienen un mango y están diseñados para llegar a la zona de menor accesibilidad. Miren, los botadores se refiere a los elevadores. Más bien se le llama más elevadores que botadores. Por ejemplo, aquí vemos una variedad de ellos. Por ejemplo, este es el tipo S y este es el tipo T. El recto viene recto plano y recto acanalado. Yo se lo voy a enseñar cuando estemos en el hospital. Y esto es lo que se utiliza para luxar, para aflojar el diente. Estos casi siempre, por la forma en que tienen, se nos facilitan, por ejemplo, cuando las piezas se fracturan, es mucho más como más práctico para poder sacar esas raíces que se fracturan, este tipo de elevadores. A esto por lo regular se le llaman los de Winter, lo que tenemos aquí en la imagen. Más que tipo T, tipo S, se le llaman así. Yo les voy a enseñar entonces los rectoplanos y los acanalados, los elevadores, cuando estemos en el hospital. Adelante. Agujas y portaagujas. Hay distintos tipos de aguja para sutura,
Las más usadas son las curvas automáticas con la punta afilada y de sección triangular. Su longitud oscila entre 20 y 30 milímetros y abarca un medio o 3/8 de círculo. El portaaguja tipo Mayo es el más utilizado. Presenta una parte activa estriada, un sistema de engarce y dos anillas de sujeción para los dedos anular y pulgar, colocando el índice apoyado en las ramas. Esto es el portaaguja, con esto es que se agarra la aguja de sutura, mira que la vemos ahí en la imagen. A lo que se refiere cuando dice que tiene curvas o sea, atraumáticas, miren, y traumáticas también, es a esto. Esta es la parte de adentro de ahí. Entonces vienen con la punta larga, por ejemplo, esta es más larga y esta tiene la punta un poco más corta. Eso va a ser de preferencia del odontólogo. Yo la prefiero así, porque es más fácil de agarrarla. Estas se zapan más rápido las agujas. Y a lo que se refiere donde se coloca el dedo pulgar y anular es aquí, a esta parte, aquí debajo. Y donde están las orejitas. Por aquí es que nosotros la agarramos. Y esta parte que trabaja, o sea, hay que cerrarla, trabaja por presión también. Esta parte. Seguimos. Hilos de sutura se pueden clasificar según la capacidad del organismo para reabsorberlos, según el grosor, código de ceros y según la cantidad de filamentos. Miren, en odontología por lo regular va a depender lógicamente, del procedimiento que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, si es una cirugía estética, que se puede hacer en boca, aunque ustedes no lo crean, cirugía estética, por lo regular se utilizan hilos reabsorbibles, que el paciente no tenga que volver a la consulta, aunque uno le dé su chequeadita y todo eso. Reabsorbible quiere decir que el mismo cuerpo los reabsorbe, sin importar el tiempo. Y los no reabsorbibles, que ya el paciente tiene que pasar por consulta a retirárselo. Van de los 3,0 a los 5,0. Eso va a depender, vuelvo y repito, de lo que uno vaya a utilizar. Por lo regular, nosotros usamos 3,0. Ya 4,0, 5,0, ya como yo les decía, para cirugías estéticas y para dar sutura, por ejemplo, en partes por ejemplo, cuando se hacen frenillo de lengua, que se hace muy difícil como que el paciente vuelva a cortarse el hilo dental. Uno por lo regular lo utiliza Vicryl reabsorbible, 4,0 por lo regular. Continúa. Instrumental de incisión y excisión. Su objetivo es realizar incisiones para la obtención de colgajos de espesor parcial o total y para realizar adelgazamiento de colgajos de espesor total. Habitualmente se usan mangos de bisturís en los que se montan hojas de bisturís de un solo uso. Ok, voy a ampliar la imagen que vemos aquí. Ok, déjenme bajarle un poquito. Ahí. Por ejemplo, aquí diferentes tipos de instrumental, que muchos de ellos ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, esta es la pinza de diserción que vemos aquí, esta pinza que se ve aquí, que es esta misma también, es una pinza de diserción. Este lo vamos a ver más adelante, que eso es un separador. Una tijera, miren, con otro tipo de angulación. Por lo regular, este tipo de tijeras se utiliza mucho, así como en pico de cotorra, se utilizan mucho en periodoncia. Esto que vemos aquí es una cureta de hueso. O sea, hay curetas que la que vimos ahorita, que son para hacer profilaxis. Ese es un tipo. Y hay otro tipo de cureta que se utiliza para cuando se hace cirugía. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la cureta de hueso? Limpiar el alvéolo para dejarlo limpio
ese alvéolo y que no quede restos del mismo diente o restos de procesos infecciosos después de haber hecho la extracción. Y esto que vemos aquí es una espátula de mezclar. O sea, con esta espátula nosotros podemos mezclar diferentes medicamentos, cementos que se utilizan en odontología. Continúa. Tipo de mangos. 1. Mango Bart Packer. Es el mango convencional plano. 2. Mango angulado. Facilita el acceso en los sectores posteriores y zonas palatinas. 3. Mango redondo. Permite el giro del mango durante la incisión, lo que facilita el diseño de la misma. 4. Mango universal para hojas de 360 grados. Permite la utilización de cualquier hoja de bisturí, pudiendo ajustar la dirección y el ángulo del borde de corte. Pretende tener un buen acceso a todas las zonas bucales sin necesidad de cambiar de mango. Esos son los mangos que se utilizan. Se refiere a mango de bisturí, eso. Aquí tenemos los diferentes tipos de separadores. Continúan, Julie. Retractores o separadores. Los empleamos para separar o proteger los colgajos, las mejillas, los labios y la lengua del área quirúrgica. Permiten tener acceso visual y de trabajo. Profe, ¿qué es eso, colgajo? Colgajo fue lo que yo mencioné ahorita, que es cuando nosotros queremos despegar la encía para tener mayor visibilidad. Por ejemplo, en el Del caso diente. exacto del diente que vamos a sacar. Okay. Entonces, lo que hacemos es que cortamos la encía en forma de, vamos a decir, puede ser en cuadro o en forma diagonal, el espacio donde vamos a trabajar, no que le cortamos la boca entera al paciente. El espacio donde vamos a trabajar, entonces esa encía queda colgando. Entonces, para no lastimar esa encía y que quede sana para poderla nuevamente reponer y suturar, entonces nosotros decidimos agarrarla con los separadores para nosotros tener mayor visibilidad y también, aparte de la visibilidad, no maltratar también la encía, porque esa encía está buena. Yo la estoy despegando y quitando para yo tener mejor campo visual. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de separadores que existen. El más utilizado de forma quirúrgica fue el que vimos aquí, es este que está aquí detrás, este, que es el separador de Minnesota, que es el que se utiliza mucho, mucho, mucho en cirugía. Este se utiliza mucho en odontopediatría, estos que están aquí. En odontopediatría, que son en forma de tijera, o sea, se introducen en la boca del paciente y se abre hasta el punto de, o sea, hasta la apertura correcta bucal del paciente. En el caso de los niños es muy útil porque los niños no, ustedes saben que existen niños que no se quieren dejar atender, ¿verdad? Y hay que ponerle unos separadores que ellos puedan morder y que te den y que te permitan que tú puedas trabajarle sin lastimarlo, sin hacerle daño. Entonces, este tipo es muy útil para esos casos. Uno le apertura la boca, ellos muerden el separador, porque creen que te están mordiendo a ti y muerden el separador y se dejan trabajar tranquilo, mucho más fácil. Es un poco traumático para ellos ver con lo que le van a abrir la boca también, o sea, que es un tema. Hay que tratar de ver la manera de que se utilice realmente en el momento correcto. No siempre se utilizan para evitar que los niños salgan corriendo, por ejemplo. En el caso de que vamos a hacer una extracción, que no es necesario quizá, o una extracción de un diente anterior, no es necesario utilizar un separador tan grande. O sea, uno la hace, se las ingenia y todo eso, para evitar cualquier problema. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Aunque no le falta mucho a la guía, ¿no? Bueno, podemos terminarla, sí. Ustedes no están cansados, sí, o quieren terminar. No, sí. Siga, profe.
Ok, ¿Sigo leyendo o sí. otra persona? Ah, ok. A mí me encanta leer. Instrumentos de endodoncia. Instrumental para la aislación del campo operatorio. En endodoncia, la aislación que se realiza es unitaria y absoluta. Para lograrla se necesita 1. Arco de ion. 2. Dique de goma. 3. Perforador del dique de goma. 4. Portaclamps. 5. Clamps para anteriores y premolares. Dale un chin para abajo ahí, profe. 6. Clamps para dientes anteriores. 7. Seda dental. Ok. Miren, dentro del instrumental que ella acaba de mencionar, arco de John, es este que vemos aquí, este arquito que se ve metálico. Ese es para agarrar esto que se ve, aunque se ve azul y es un poco, déjenme poner esto de otro color para que ustedes lo puedan visualizar con mucha más facilidad, porque todo azul como que no lo van a entender. Entonces, esto metálico que vemos aquí es el arco de John, ¿verdad? Este recuadro azul que se ve, esto azul, es el dique de goma. La perforadora es este instrumental que vemos aquí, que es se utiliza exclusivamente para hacer ese hoyito que se ve ahí, al dique de goma. Esto es el portaclaps o portagrapa, por lo regular nosotros le llamamos grapa. Claps es en inglés. Le llamamos portagrapa. Entonces, esto que vemos aquí es una grapa. La grapa vienen de diferentes tamaños y para los diferentes dientes. Por ejemplo, hay grapas que vienen para molar, otra que vienen para premolar y otra que vienen para anterior exclusivamente. Esta que vemos aquí es para molar. Miren, si se fijan en esta bandeja, esto es una bandeja de endodoncia. Tenemos espejo, explorador, pinza. Incluso tenemos 2 pinzas para tener mayor facilidad de uso en ella. Ustedes ven que yo le decía que el instrumental básico va en todas las bandejas. Esto que vemos aquí es una cucharilla que se utiliza mucho en operatoria, ya sea para amalgama, ya sea para resina, o en este caso estamos haciendo bandejas para tratamiento de canal. La cucharilla se utiliza para eliminar caries, o sea, de manera manual. Nosotros por lo regular utilizamos fresa de operatoria para hacer ese proceso, pero en el caso, por ejemplo, de que yo no quiera trabajar con el instrumento rotatorio, sino que quiera trabajar de forma manual, puedo utilizar la cucharilla. Esto que vemos aquí es anestesia tópica, que se utiliza antes de poner la anestesia. Esto es un portacarpule, que vemos aquí, que eso es para colocar la anestesia. Esto que vemos aquí es una aguja. Y esto que vemos aquí es un carpule. Aquí es donde viene la anestesia líquida para colocársela al paciente. Esto que vemos aquí es hilo dental y como ustedes podrán ver, lo utilizamos para agarrar la grapa. Miren, esa grapa trabajan por presión y esa presión que se ejerce en el diente, esa grapa se puede zafar. Entonces, para evitar que el paciente en un proceso se la trague, nosotros lo que hacemos es que esa grapa la amarramos con hilo dental aquí, al arco de John, para evitar que el paciente se la trague. Esto es algodón, tanto en torunda como en rollitos. Y estos palitos que vemos aquí se llaman pernos de fibra, que se utilizan o sea, estos pernos de fibra se utilizan mucho cuando hay pacientes que tienen tratamiento de canal y quizá tienen una clase 2 muy amplia. Entonces, para agarrar esa resina y que no se fracture con facilidad, le colocamos un perno de fibra. En muchas ocasiones se utiliza mucho. Continúan, Julie.
Instrumental para el acceso y localización de los canales radiculares. Se utilizan para realizar la cavidad del acceso. Se necesitan 1. Turbina. 2. Micromotor y contraángulo convencionales. 3. Piedras de diamante redondas de alta velocidad. 4. Fresas carbide redonda de alta velocidad. 5. Fresas de carbide redonda de baja velocidad. 6. Piedra de diamante, llama de baja velocidad. 7. Fresa enzoceta de baja velocidad. Endoseta. 8. Endoseta de baja velocidad. Y 8. Fresas Gates Liden. Wow. Sí. Miren, todo este jueguito que vemos aquí son fresas, ¿sí? ¿Quién me levantó la mano? Wanda. Adelante, Wanda. No, fue que moví el celular, disculpe. Ah, ok, está bien. Miren, todas estas fresitas que vemos aquí se utilizan en odontología. Van a depender cada una de su utilidad. Por ejemplo, la endoseta, déjenme buscarla, la endoseta que se ve aquí. Es esta que vemos aquí. Esta es la endoseta. La endoseta se utiliza mucho en endodoncia, cuando estamos haciendo tratamiento de canal. Ya las demás, por ejemplo, estas que están aquí, por lo regular son quirúrgicas. Esta que vemos aquí es la de 1000 hojas, redonda, que yo le mencioné ahorita, que se utiliza para rebajar un poco la amalgama, luego de que queda un poquito alta. Hay muchas de estas que están aquí que se utilizan para rebajar hueso. Estas son de carborundo, esta que vemos aquí. Carborundo es un tipo de material y hay otros odontólogos, eso va a depender, le gustan también diamantadas, que vienen como con unos diamantitos en diferentes tamaños redondas. Vienen de las muy chiquititas hasta las muy grandes, así de este tamaño. Y tenemos de fisura, tenemos de para prótesis también. O sea, va a depender de la utilidad, de lo que yo quiera. O sea, hay 1.000.000 de fresas, señor, y se parecen toditas. Pero Yo sé cada por qué esa una, carrera dura tanto. sí, realmente, por ejemplo, esta que tiene la turbina aquí es diamantada. Esta es una fresa redonda más o menos mediana, la que vemos aquí. Esto que vemos aquí es la turbina, que es el instrumental rotatorio que utilizamos para remover caries, hacer aperturas en tratamiento de canal, romper puentes, etcétera. Ustedes saben la utilidad indefinida que tiene la turbina, que es la que ustedes le tienen miedo, que sueña ñi, que por más que sea querido, no se le ha podido quitar el ruido. Y esto que vemos aquí es un micromotor. Este es el micro, que es la parte, vamos a decir, que se conecta a la unidad. Y estos son los contraángulos. Este se utiliza para hacer profilaxis, o sea, para hacer limpiezas, y se utiliza mucho también se utiliza mucho en endodoncia. Y este es otro tipo de contraángulo que se utiliza mucho en prótesis, para rebajar prótesis por lo regular. ¿Alguien más que me le ayude? Ya casi estamos acabando. Yo sigo, profe, no importa. Ok, adelante. Estandarización de los instrumentos convencionales. Es una serie de normas que rigen su diseño y fabricación, siendo válidas para escariadores y limas tipo K. Estas son las limas que se utilizan en endodoncia.
se utilizan en endodoncia. Las hay de diferentes tamaños, o sea, me refiero a grosor, por ejemplo, van de las 0,6 hasta la 110. Va a depender de la utilidad, dígase, de qué yo necesito como profesional, dependiendo del tratamiento que yo esté realizando, si el conducto es muy ancho, si es muy fino, si es muy estrecho, etcétera. Las hay rotatorias también, o sea que estas se pueden montar en un micromotor especial para endodoncia. En un motor de endodoncia se pueden montar parecidas a esta, pero que son rotatorias. Rotatoria quiere decir que se mueven solas. Estas no, estas son manuales, o sea que yo tengo que con los dedos estar moviéndola constantemente para poder realizar el trabajo. Entonces, nosotros le llamamos serie baja de la 15 a la 40 y serie alta de la 45 a la 80. Ya estas 90, 100, 110 son especiales y estas también 06, 08, 010, 012 son especiales también porque vienen aparte, no vienen, estos son los juegos principales y estas vienen aparte porque no es muy común utilizarlas, o sea, la utilidad de esta no es muy común. Se utilizan, por ejemplo, estas cuando los conductos son muy estrechos y poco localizables. Y estas son las estándar, las normales, las que por lo regular uno utiliza. Entonces, dependiendo del tamaño, ustedes ven que va variando el grosor. Si la 80 es ancha, la 90 es mucho más ancha, la 100 todavía más ancha, la 110 es la más ancha que existe. Creo, si no me equivoco, que yo he visto una 120, sin temor a equivocarme, pero esa la hicieron después, esa no tiene mucho tiempo de ella, en el mercado. Continúa. Instrumentos para tomar y llenar impresión. Una cubeta de impresión es un recipiente fabricado especialmente para la realización de tomas de impresiones dentales, por lo que consta de un cuerpo para contener los diferentes materiales de impresión existentes que tendrán una forma adecuada adaptada a la anatomía bucal, variando según sea para la arcada superior o inferior. Un chin para abajo, profe. Sí, también consta de un mango que le permitirá al odontólogo o higienista dental sujetar dicha cubeta para llevarla a la boca del paciente, por lo que este mango no debe interferir en la funcionalidad de la cubeta de impresión. Ok, miren, esas son las cubetas que se utilizan para tomar medidas a los pacientes específicas, ya sea para hacer algún trabajo, ya sea para medio diagnóstico. Eso va a depender de lo que yo quiera lograr con el paciente. Las hay de diferentes tamaños, vienen también para edéntulos, o sea, para dientes, para personas que no tengan dientes, y vienen desde la extra small hasta la extra large. O sea, que van a venir, vienen plásticas, vienen metálicas, estas son plásticas, a mí me gustan mucho plásticas, pues lastiman menos al paciente que las metálicas y son más fáciles de limpiar también para ustedes, los asistentes dentales. Continúa. Instrumentos para retirar coronas y puentes. El instrumento quitacoronas Miller de Carl Martin posee un dispositivo de muelle que mejora el manejo del instrumento a la hora de realizar cualquier trabajo, ya sea levantar puentes o coronas. Ok, miren, esto que vemos aquí es el instrumental que se utiliza mucho en prótesis, que es para, si yo no quiero romper el puente con la turbina, lo puedo hacer con este instrumental. Yo de preferencia prefiero mejor romperlo. Yo siento que es menos traumático porque esté dándole golpecitos al paciente hasta que salga ya sea el puente, la corona, o etcétera. Entonces vienen de diferentes tamaños, diferentes formas. Para facilitar todo el proceso. Vienen más cortas, vienen más largas y así sucesivamente.
Entonces, dándole golpecito con ese redondito que ustedes ven ahí, nosotros tenemos que presionarlo hacia abajo, hasta que salga. Continúo, profe. Sí. Articulador semiajustable con arco facial. Elementos rotatorios para prótesis removible. Adaptador de alta a baja velocidad. Fresas diamante a alta velocidad redondas. Fresa diamante a alta velocidad cilíndrica larga. Fresa diamante a alta velocidad llama mediana. Fresa diamante a alta velocidad cono invertido mediana. Taza de goma, fresón o pimpollo metálico para desgastar acrílico. Por ejemplo, estos son los fresones que se utilizan para rebajar acrílico, por lo regular. Van a venir de diferentes tamaños. Esos son los que se montan en este micromotor, en este contraángulo, miren. En este. Se montan ahí. Eso es para rebajar acrílico. Y estos que vemos aquí, también se utilizan, bueno, básicamente se utilizan para pulir provisionales, para pulir amalgamas. Estos azules sirven mucho para pulir amalgama, las cosas metálicas. Y las blancas se utilizan mucho para pulir, se me fue el nombre ahora, para pulir coronas de porcelana. Se utilizan mucho. Vienen también unas que son rosadas, que también se utilizan para pulir acrílico. O sea, después que yo le paso que lo rebajo bien, entonces utilizo los rosados como para suavizarlo, para darle esa suavidad, para que el paciente no le moleste y no se sienta incómodo. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, hay que estudiar mucho, profe. Sí, realmente yo sé que es abrumador la guía, porque le está hablando de muchísimas cosas que muchos de ustedes no conocen, pero se le va a hacer mucho más práctico cuando estemos en el hospital, que estemos tocando el instrumental, que nos estemos familiarizando con él y que estemos viéndolo uno por uno. Ahí ustedes van identificando y depurando, no, este se parece a este, pero no es igual, y así sucesivamente. Sí les pido que lean la guía detenidamente mañana. El sábado vamos a trabajar la práctica que nos quedó pendiente de la limpieza del sillón, desinfección del sillón y técnica de lavado de manos. Y vamos a trabajar el instrumental. Vamos a comenzar con las prácticas que tienen que ver con el instrumental. Vamos a preparar las bandejas, vamos a identificar todo el instrumental y vamos a preparar las bandejas. Y ya en la otra semana, que ustedes no me han dado respuesta de qué vamos a hacer para la semana siguiente, si vamos a dirigirnos el sábado o si lo vamos a hacer domingo, la práctica. Ustedes quedaron de darme respuesta. Es el fin de semana del 24. Entonces, para yo avisarlo en el hospital que nosotros estamos visitando, para saber qué voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, nada, yo los dejo tranquilos. Les recomiendo nuevamente que revisen la plataforma, corrijan lo que les falta. Hay 7 personas que me deben todavía la tarea del módulo 2. Por favor, complétenmela. Necesito terminar ya de corregir el módulo 2. Ya por lo menos vencí el módulo 1. Me falta el módulo 2 todavía. Así que por favor, revisen. Estoy corrigiendo ya el módulo 3. Creo que mañana termino de corregir el módulo 3. He corregido algunas asignaciones. Y nada, cuando yo lo corrija, lo voy a poner por el grupo para que revisen. Al que le falte algo, entonces es porque está mal. No me digan, yo lo subí, porque si yo lo corregí todo, es porque, y si no se lo califiqué, es porque falta algo, ¿verdad? Por corregir. Así que ya ustedes saben.
Nada, cuídense mucho. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite. Buenas noches, profe. Bye, Hasta bye, luego, buenas cuídense. noches. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye.